En Mateo capítulo 28, verso 16. Mateo capítulo 28, verso 16. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Jesús, antes de ponerlo, comenta sus últimas palabras antes de ascender al cielo. En ocasiones, cuando mi esposa y yo hemos tenido que salir de la casa tiempo atrás y dejábamos a nuestros hijos cuando íbamos a amanecer fuera, yo recuerdo que en la puerta, tanto mi esposa como yo le decíamos: cierren la puerta, apaguen los bombillos, frieguen, no dejen regueros. Y ese tipo de mensajes nos los repartíamos entre ella y yo. Y es porque el último mensaje antes de una persona partir hacia un lugar es extremadamente importante. Fíjese que el que se va, lo que dice es tan breve, pero tiene tanto peso, que en todas las ocasiones cuando una persona parte, sus últimas instrucciones son tomadas en cuenta. Por eso es que en el mundo muchas personas registran cuáles fueron las últimas palabras de alguien cuando las dijo. El texto que yo voy a leer tiene que ver con las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender. Luego de haber muerto y resucitado, Él pasó 40 días aquí en la tierra. Y en el día 40, durante los 40 días, Él hizo llamado a varias reuniones. La última que la tuvo con sus 11 discípulos, porque Judas ya se había ahorcado. Y yo quiero leer y compartir con ustedes esas últimas instrucciones que da el Rey del universo antes de partir de este planeta Tierra, a los discípulos que quedaron. Y eso está registrado en Mateo 28, verso 16, y dice así: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vinieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hoy el mensaje tiene como título Discípulo del Reino. Vamos a hablar de lo que es un discípulo del reino. En abril 15 de 1912 hubo un evento que la historia recuerda. Fue un evento que en primer lugar estuvo lleno de mucho entusiasmo, pero que luego acabó en desastre. Y fue el día en que se hundió el gran barco llamado Titanic. Muchos saben que ese día, cuando el barco se hundió, murieron cerca de 1,500 personas. Lo que la gente no sabe es sobre la llave que faltó. Y es que un hombre llamado David Blair, primer oficial en una nave como esa, era la persona que estaba asignada a asistir al capitán en el viaje que iba a hacer el Titanic en su travesía. Pero el día antes, David Blair fue reasignado a otra misión y quizás sin él darse cuenta, se quedó con la llave del casillero donde estaban guardados los binoculares que utiliza el miembro de la tripulación, que se coloca en un punto alto para ver lo que está enfrente. Acuérdense que estamos en 1912. En esa época,
Un barco que viajaba tenía que tener ojos para ver objetos que necesariamente no podían ser detectados por equipos. Pero ese día la llave faltaba en el Titanic y por lo tanto no pudieron sacar los binoculares que la persona encargada tenía que usar para divisar cualquier objeto. La persona hizo su trabajo, pero confiando solamente en sus ojos. La historia cuenta, por los relatos que se recogieron, que fue de noche, en medio de neblina, cuando la persona que estaba arriba vigilando vio muy tarde, enfrente del barco, un gran témpano de hielo, que fue el que creó el agujero en el casco del barco, que finalmente produjo que se hundiera. El hundimiento de ese barco pudo haber sido prevenido si la persona hubiera estado equipada con los binoculares. Y la persona no estaba equipada con los binoculares porque no tenía la llave. Le faltaba la llave que pudo haber evitado eso. De la misma manera que en ese entonces faltó esa llave, en el mundo y en nuestra nación hay una llave que falta. Hay una llave que por faltar está permitiendo que se hundan familias, personas, incluso hasta naciones. Y la llave a la que me refiero es a los discípulos del reino de Dios que Jesús instituyó. Mucha gente va a la iglesia, independientemente de la religión que profesen, y mucha gente que va a la iglesia no lee la Biblia. Y al no leer la Biblia, la gente se ha hecho una idea de lo que significa ser cristiano. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas, ¿qué significa ser un cristiano? Probablemente te dirán, bueno, creer en Dios. Otros te dirán creer en Jesús y asistir a la iglesia todos los domingos. Pero nada más lejos de la realidad. Porque lo que significa ser cristiano, que es sinónimo de discípulo, tiene que ver con algo más, que es lo que vamos a explicar en este mensaje de hoy. A propósito de que a final de mes tenemos un Super Sunday. Para los que no saben lo que es un Super Sunday en esta iglesia, un Super Sunday es un domingo en el cual previamente todos nosotros que pertenecemos a esta casa nos ponemos de acuerdo, hacemos una lista de todos los amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, tráficos, gente que nos cae mal, la que nos caen bien, que no conocen a Jesús, que tienen eso en común. Y nosotros le hacemos una invitación especial. Mi invitación, la que yo siempre hago, les digo, mira, ven a mi iglesia ese domingo, pero jamás vuelvas. ¿Cómo? Y me dicen, ¿cómo así? Yo no me quiero que tú vengas una sola vez. Y si yo me quiero quedar, no, vete para otra iglesia, pero para la mía no. Solamente quiero que vengas un solo día. El hecho es que por tradición, cuando hacemos esa invitación, generalmente vienen mucha gente que no conocen a Jesús. Y ese día predicamos un mensaje que Dios nos ayuda a predicar para que la gente tenga un encuentro espiritual con Jesús. De eso se trata. Eso es el Super Sunday. Y el Super Sunday de esta casa va a ser a final de este mes. Creo que es el domingo 30. Entonces, por eso estamos hablando de qué significa ser un discípulo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay una llave que falta. En República Dominicana hay una llave que falta. Y esa llave son los discípulos. Pero muchas personas no saben lo que es ser un discípulo. No saben que ni siquiera hay un llamado a ser discípulo. No saben lo que implica ser un discípulo. Y de eso es que vamos a hablar. La ausencia de discípulos en oficinas, en agencias del gobierno, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Palacio Presidencial, en los hospitales, es básicamente lo que ha permitido que otras tragedias ocurran, que no hubiesen ocurrido si en ese lugar hubiera estado posicionado y apoderado un discípulo de Jesucristo. Para darle un ejemplo, el que acabamos de contar ahora mismo. Ese abogado, la Biblia dice que una persona
que confiesa a Jesús como su Señor por boca y cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios, tiene que hacer eso, recibe la salvación gratis. ¿Qué recibe? Recibe la oportunidad de estar con Jesús cuando parta de este mundo. No importa lo que la persona haya hecho, Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él pagó la penalidad del pecado de todo aquel que lo acepte y que crea en Él. Y usted dirá, pero así sí es bueno. O sea, yo puedo ser malo toda la vida y de repente confesar a Jesús y soy salvo. No. La Biblia dice que tienes que confesar y creer. Hay gente que confiesa sin creer. Porque la salvación viene por fe y únicamente por fe. No por lo que yo hago, no por lo que yo digo. Eso dice la palabra de Dios, que mi salvación viene por fe en Él. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que, no sé si ustedes almorzaron, bueno, se desayunaron, porque usted cree que al confesar a Jesús es suficiente. No, la Biblia dice que usted tiene que confesar y creer en su corazón. Bueno, pues yo creo, en serio, si una persona cree, de la forma que lo vamos a saber, es porque su conducta va a ser un reflejo de esa creencia. ¿Verdad que sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo del reino? ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un fiel seguidor. Fíjese que está el adjetivo fiel, porque hay seguidores que no son fieles. Es un fiel seguidor de Cristo, de Jesucristo, que camina, o mejor dicho, que vive su vida, oiga bien, bajo el señorío de Él. ¿Qué significa eso? Es una persona que su vida la vive bajo la siguiente convicción: el Señor, el que me manda a mí, se llama Jesucristo. Ese es un discípulo. Un discípulo no es una persona religiosa. Es una persona que su vida está bajo el señorío de Jesucristo al tiempo que contribuye con Él en hacer otros discípulos. O sea, usted se pasa la vida entera siendo transformado por Dios, por su palabra, por medio del Espíritu Santo, al tiempo, paralelamente, haciendo de colaborador de Jesucristo para hacer otros discípulos. Como les decía, en el pasaje que acabo de leer, Jesús convocó 2 reuniones importantes antes de partir para hablar con esas personas. La primera, o mejor dicho, la primera fue con 500 seguidores que él tenía. Y eso, para que usted lo busque luego, lo puede encontrar en Primera de Corintios, no lo voy a leer, capítulo 15, versos del 3 al 6. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 6. Ahí dice que él se le apareció y habló con 500. Pero la segunda reunión que él tuvo también fue con sus 11 discípulos, que es del pasaje que yo acabo de leer. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, en esa reunión lo primero que dice el verso 17 de Mateo 28 es que cuando Jesús llegó, luego de haber resucitado, los que estaban ahí, los discípulos, algunos lo adoraron, pues probablemente se postraron en tierra, probablemente lo abrazaron, quién sabe. Pero dice que también otros dudaron. En esa reunión, él anunció y dijo algo de mucha trascendencia, que yo quiero que usted ponga mucha atención. Jesús dio una información de suma trascendencia, no solamente para este planeta, sino para toda la creación en todas partes del universo y de lo creado. Lo que Jesús dijo, la información que él dio, es que a él se le había entregado toda autoridad. Como lo dice el pasaje en Mateo 28, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando él habla del cielo, no habla de las nubes que usted ve y que sus hijos pintan cuando los mandan a dibujar. No. Están hablando de un reino, de una dimensión, de otra realidad que incluye
físicamente y espiritualmente todo lo que nosotros con nuestra mente limitada podemos saber. ¿Cuántos de ustedes saben que esta es solamente la galaxia de la Vía Láctea? Es una de tantos de millones de galaxias. Bueno, pues Jesús dijo que Él se le había dado autoridad en todos esos lugares, que por cierto, dicho sea de paso, fue Él que los creó. Y también, para los que estábamos aquí, dijo, en el cielo y en la tierra. Esa información es trascendental porque antes, quien tenía esa autoridad era el diablo. ¿Cómo así? Bueno, en Génesis, cuando Dios creó el cielo y la tierra, hágase la luz se hizo. Y luego, si usted pone a ver el relato, Él comenzó a crear cosas. Creó las aves, creó las plantas, creó muchísimas cosas. Y lo último que creó fue al ser humano. Y cuando Él creó al ser humano, le dio el primer gran mandamiento: gobiernen y subyuguen la tierra. En pocas palabras, Edén en ese momento pretendía ser como una pequeña extensión del reino de Dios que estaba regado por todas partes. En ese pequeño lugar, Él le dio autoridad al hombre para hacerlo. Pero ¿qué sucede? Dios le dio un mandato de que gobernara la tierra. Dios les dijo: ustedes pueden comer de todo lo que hay en el huerto: níspero, guanábana, guineos, guayaba, naranja. Yo no estoy seguro si él habló de molondrones, porque a mí no me gustan, pero me imagino que estaban ahí. Ustedes pueden comer de todo. Pero Él puso dos árboles en el centro del jardín. Uno que se llama el árbol de la vida y otro que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre: come de todo excepto de ese que está ahí. Y lo dejó en el mismo centro para que el hombre tuviera la oportunidad de obedecer a Dios por voluntad propia. Y si él no quería, pues simplemente tendría que hacer lo que Dios no le dijo que hiciera. Como tal lo hizo, que fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa? Que a nivel espiritual, cuando el hombre come de lo que Dios le dijo que no comiera, dice la Biblia, y no voy a entrar en detalle, que automáticamente sus ojos fueron abiertos y luego ocurrió que fueron expulsados de ese jardín. Fueron expulsados de la presencia de Dios, de ese lugar que Él había creado. Quiero hacer una pequeña acotación aquí. Hombres casados, levanten la mano. Muchos preguntan: pero si la Biblia dice que fue la mujer que comió, ¿por qué dicen que el responsable soy yo? Bueno, la responsabilidad se le dio al hombre. Y nosotros caímos en ese lío porque para el hombre en ese momento hacerle caso a su esposa fue más importante que hacerle caso a Dios. Ouch. La Biblia dice que Dios tiene que ser el primero en todo, primero que todo lo que nosotros amamos aquí. Y eso está dicho de esa forma porque hay una razón espiritual, pero no me quiero meter mucho ahí. Entonces, sucede y viene a ser que en el momento en que el hombre le hizo caso a la serpiente, que representa a Satanás, en ese momento la llave de la autoridad que le había sido dada al hombre por Dios, gobierne la tierra, en ese momento esa llave el hombre se la cedió a Satanás. Y desde entonces hasta hace apenas 2000 años, esa autoridad estaba sobre Satanás, pero hace 2000 y algo años Jesús dio esta información importante. Eso que se perdió en el Edén, de ceder la autoridad, por el hecho de que el pecado trae como consecuencia muerte y un ser humano perfecto tenía que entregar su vida y ser sacrificado para pagar la deuda, porque Dios es perfectamente justo. Como Jesús eso fue lo que hizo. Dios se hizo hombre. No pecó durante su estadía aquí en la tierra. Cuando Él cumple perfectamente con todas las exigencias de la ley, 12 mandamientos más los 615 leyes adicionales
que le fueron dadas, Jesús en la tierra cumplió perfectamente con cada una de ellas. Y luego, como cordero, como dice la palabra, inocente, entregó su vida para pagar la deuda. Cuando él murió y resucitó, el juez supremo, el gran soberano, dijo, autoridad quitada, y se la entregó a Jesús. Esa fue una información que él dio. Toda autoridad. Dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Oigan esto, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes de su presencia. En pocas palabras, Jesús, la Biblia está diciendo que Jesús recuperó la autoridad que él había dado en el principio al hombre y la recupera nuevamente, y dice que es para beneficio de la iglesia. No es para beneficio de una religión, sino para beneficio de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia según la Biblia? Es el conjunto de personas que creen en Dios y en Jesucristo su Hijo. Eso es la iglesia. Y ahora mismo hay una parte del cuerpo de Cristo que está reunida en este lugar y estamos hablando de la palabra de Dios. Y dice que fue para beneficio. Luego Jesús dio otra información importante. En ese momento, cuando él manda a los discípulos a que vayan, les da un mandato, le dice que quieren que vayan y hagan discípulos. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan, en ese momento, de la autoridad que él había recibido, él se las dio a ellos para que pudieran hacer la encomienda que les había dado. Recuerden, en el relato de los evangelios, hubo un momento en que Jesús agarró a los 12 discípulos y les dijo, les doy autoridad ahora para que sanen y echen demonios. ¿Se acuerdan eso? Lo que han leído la Biblia. ¿Alguien ha leído la Biblia aquí? Bueno, para los que no la han leído, hubo un momento que caminando con los discípulos, Jesús les dijo, ustedes me han visto a mí hacer milagros, han visto sanar a los enfermos, me han visto echar fuera demonios. Ahora ustedes se van a pasar unos días haciendo lo mismo. Van a ir de dos en dos y yo les doy autoridad y poder. En ese momento, lo que leí en Mateo 28, ocurrió lo mismo. Dios, Jesús, le dio autoridad a todos sus discípulos, eso te incluye a ti y a mí, para cumplir con la encomienda que mandó. ¿Y cuál fue la encomienda? La encomienda fue que quiere que nosotros hagamos discípulos. En pocas palabras, Él quiere que nosotros emulemos su carácter y autoridad. Él quiere que tú y yo imitemos su carácter y autoridad. ¿Y cómo es el carácter de Jesús? Bueno, pues Jesús es compasivo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién es el más grande cuando se está comiendo en una mesa? ¿El que está sentado o el que sirve la mesa? Y Jesús mismo dijo, ¿verdad que el más grande es el que está sentado en la mesa? Y luego él dijo, he aquí que yo no vine como el que está sentado en la mesa, yo vine como el que la sirve. El carácter de Jesús que Él quiere que tú y yo imitemos es un carácter que está más ocupado en servir a otros que en servirse a sí mismo. Es el carácter, Emil, que cuando están sirviendo pollo, usted deja que todo el mundo se sirva para hacerle bien a los demás. Emil hace eso, por si acaso, no estoy jalando por el medio, él hace eso. Es el carácter que cuando usted ve en la calle y ve una gente que se quedó porque está empujando un carro, es el carácter que si tú te diste cuenta y dices, wow, qué pena con esa persona, es el carácter que dice, párate, ayúdalo a empujar. Es el carácter que dice que lo que no es mío yo no lo cojo. Es el carácter que dice que si yo soy algún funcionario de este gobierno, yo no me voy a coger absolutamente nada de lo que le pertenece al erario público. Es el carácter que dice que si yo estoy casado, yo no me acuesto con otra mujer que no sea mi esposa.
Es el carácter que dice que si yo soy soltero, yo no tengo relaciones sexuales, porque la Biblia le llama a eso fornicación. Y el sexo está, según la palabra de Dios, no me lo inventé yo, destinado para los que están casados. Es el carácter que dice que si hay una persona que necesita ayuda y tú te das cuenta, tú eres llamado a ayudar a esa persona. Estoy hablando de ese carácter. Cuando Jesús dijo, sean mis discípulos, que es una invitación que te hizo a ti, Él no está diciendo, John, yo quiero que tú vengas a la iglesia todos los domingos. Qué lindo, John, ¿eh? Y cuando están cantando, John se para, levanta los brazos, y también Europa, y se le pone la piel de gallina por la presencia del Espíritu Santo, y cuando salgo por esa puerta, hasta ahí llegué. Jesús dijo, vayan con mi autoridad, en carácter y en el poder para sanar enfermos y echar fuera demonios. Por eso es que Jesús sigue sanando hoy, porque hay discípulos de Él que tomando esa autoridad delegada, sanan a las personas, echan fuera demonios. Oran por situaciones y Dios los escucha. Cuando Él mandó, habló en este pasaje de Mateo 28 de 3 cosas que había que hacer para hacer esos discípulos. Lo primero que dijo fue vayan. La palabra vayan en el griego significa vayan. No, porque usted quiere complicar las cosas. Significa vayan, significa no te quedes ahí. Ve. Eso significa la palabra vayan. Primero que les dijo fue vayan. Lo segundo que les dijo fue bautícenlos. El bautizo, oiga bien, el bautizo es un mensaje que yo mando que dice, yo ahora era de esta forma y ahora yo me comprometo delante de los testigos que estén ahí, sobre todo delante de Dios, a ser un discípulo de Jesús. Eso es lo que significa el bautizo. Es una decisión personal que toma la persona. Por eso que nosotros decimos aquí que no se puede bautizar a bebés pequeños. No es bíblico. ¿Cuándo se bautizó Jesús? A los 30 años. ¿Cuándo se bautizan las personas? Cuando tienen conciencia para tomar esa decisión que no la puede tomar nadie por ti. Segundo, bautícense. Y tercero, enséñenles. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, todas las instrucciones. En pocas palabras, enséñenles cómo tiene que ser el carácter que tienen que emular a partir de ahora. Eso fue lo que Jesús mandó hacer. Dice, por último, en esa reunión, yo estoy en tiempo presente. Fíjense que Él no dijo, y yo estaré. Él dijo, no, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Lo que Él está diciendo es que en lo que se refiere a ti y a mí, ser discípulo, de hacer discípulo, porque de eso que se está hablando. En lo que se refiere a eso, cuando tú estés haciendo discípulo, cuando tú estés hablando con una persona, cuando tú estés compartiendo la palabra de Dios, cuando tú estés ayudando a alguien, Jesús está diciendo que Él va a estar contigo en ese momento hasta el fin de los tiempos. La gente dice, yo estoy bien porque Dios está conmigo. Ajá. ¿Tú eres un discípulo de Dios? Dios está en todas partes. A lo que se refiere Jesús aquí es estar, es acompañar, es respaldar la autoridad que Él delegó a los que son discípulos. Cuando una persona acepta a Cristo, lo que se gana es un boleto para la eternidad. Pero cuando la persona que aceptó a Cristo se convierte en discípulo, en adición a ganarse la eternidad, esa persona, el discípulo, hace que el cielo venga, y bueno, que está aquí, se manifieste en la tierra a través de él o de ella. Dios ha confiado la autoridad a ti y a mí, a toda persona que verdaderamente ha decidido hacerse discípulo de Jesús. Miren, el 11 de septiembre del año 2001, todo el mundo recuerda dónde estaba. Yo estaba en Nueva York porque vivía todavía allá y estaba yendo a una reunión de padres
de la escuela de uno de nuestros hijos. Una reunión de padres. Cuando salgo de la escuela, en la acera, veo que un carro viene, se para, de repente, las gomas, los neumáticos sonaron, y el tipo dijo, oh my God, abrió la puerta y se paró y levantó las manos al cielo. Y yo le dije, wow, ¿pero qué pasó? Y él dijo, bueno, se acaba de estrellar un avión de pasajeros. Bueno, no dijo de pasajeros, dijo que fue un avión en una de las Torres Gemelas. Y una vez yo corrí para mi casa, que estaba bastante cerca, a poner la televisión, y cuando la prendía, ahí mismo, en vivo, vimos cómo el segundo avión se estrelló. Yo duré 25 años y algo viviendo en Estados Unidos, y en una época de mi vida yo viajaba con mucha frecuencia, mensual, cada 20 días, por 10 años. Yo recuerdo cómo era viajar. En esa época yo viajaba y muchas veces a mitad de vuelo el capitán dejaba la puerta de donde él estaba sentado abierta, y yo solía pararme ahí donde servían la comida de primera clase, porque la azafata capitana era canchanchana mío. Y ella me decía, no coma lo que yo voy a ir atrás, yo te voy a guardar lo tuyo. Aquí yo me comía mi comida ahí parado, hablaba con el capitán, con el primer oficial, si eran gente que yo hablaba. Una cosa que era diferente. Después del 11 de septiembre, esa puerta la aseguraron, metieron un marshal armado, que es la única persona que está armado en el avión y que nadie sabe quién es, para que si hay algún problema, esa persona poder actuar. Ya la gente no se puede parar. Usted, si está en económica, no puede pasar para el otro lado. Los esquemas de seguridad en los aeropuertos son impresionantes. Todo cambió y el mundo jamás volvió a ser el mismo. ¿Y saben quién logró eso? 19 hombres que creían en una causa. Ese día, por su compromiso y por su convicción, ellos cambiaron el curso de la humanidad. 19 hombres. Para que usted vea lo que puede lograr un hombre o un grupo de hombres cuando están verdaderamente comprometidos con la causa a la que están. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que el Rey del universo, el que tiene toda autoridad, ha delegado su autoridad sobre discípulos que no aparecen muchas veces. Gracias a Dios que en ese negocio, ese día, habían discípulos de Jesús, discípulas de Jesús. Y por eso entraron en acción. Yo se los digo, yo en otra época lo hubiera dicho en mi casa, yo hubiera subido. Mentira. Yo oigo pan, pan debajo de la mesa y desde que veo una brecha me encuentran en Pedernales corriendo. Usted puede tenerlo por seguro. Pero estas dos jovencitas subieron, ¿por qué? El Espíritu Santo les dijo, suban. Dios tenía en agenda salvar a ese hombre. Y lo hizo en el último momento para que no se perdiera, porque alguien estaba lista y presta y comprometido para hacer su obra. Dios anda esperando lo mismo de ti y de mí. Vamos a despertar. Vamos a ponerlo de nosotros. ¿Qué falta? La llave. Ahora, para concluir, les voy a compartir esto. Hay una llave maestra. Hay una llave maestra que le permite al discípulo de Jesús tener acceso full y total a la autoridad que da el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos no está en el cielo solamente. El reino de los cielos está aquí en la tierra. Acuérdense lo que Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está al alcance de nosotros. Hay una llave maestra que nos permite a nosotros tener acceso a eso. Y les voy a compartir rápidamente. Esa llave maestra está en un verso de la Biblia. Pero antes de comentarles, hace algunos años, cuando me tocaba viajar a Miami, hay uno de los malls que tiene, no recuerdo cómo se llama el mall, pero que tiene el área de comida impresionantemente grande y es como una herradura. Y a mí me gustaba ir a ese lugar específicamente porque todos los restaurantes de ese lugar, cuando tú pasabas en el pasillo, te esperaban con una bandeja para probar la comida que ellos servían. La que más servían era pollo teriyaki.
Entonces, si yo quería comer y no pagar, nada más tenía que hacer un recorrido y cogiendo 2 pedazos de pollo en más de 50, y usted sabe, tiene una comida full ahí, iba y me devolvía y probaba de todo lo que estaba ahí. Esas personas estaban con esa bandeja de pollo para la gente que pasaba, para darle a probar, de manera que cuando probaran le gustara tanto que entonces decidieran entrar al restaurante y consumir una comida. Esa era su forma de hacerlo. De esa misma forma, Dios espera que nosotros como discípulos, donde quiera que estemos, le podamos dar una probadita de lo que es el reino de los cielos a la gente aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que la gente cuando pruebe diga, yo quiero más de eso que tú me estás ofreciendo. ¿A cuántos de ustedes le ha ocurrido que hay personas que dicen, wow, pero tú sí has cambiado? Hay algo que tú tienes una paz, yo quiero de eso. Levanten la mano si a usted le ha pasado eso. Mira a su alrededor, si a usted no le ha pasado, hay que orar por usted. O sea, usted está en este proceso de relación con Dios y no se da cuenta que mientras más íntima su relación, no religión, mientras más íntima la relación, Dios te va transformando. Y donde quiera que tú llegas, tú eres como esa probadita. La gente te ve y dice, wow, pero aquí se soltó y se abrieron 2 cajas de romo y tú no quisiste coger. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando todo el mundo está bebiendo, tú no te bebes ese trago? ¿Por qué tú no haces eso? ¿Por qué cuando hacemos los coros, que fuimos de viaje, que nos quedamos de noche por ahí a visitar ciertos sitios, tú dijiste, no, yo me voy a quedar en mi habitación? ¿Por qué tú hiciste eso? Hay algo en ti. Ese algo es una pequeña muestra. Tú eres esa pequeña muestra cuando tú decides ser discípulo de Jesús. Y Dios quiere usarte, Jesús quiere usarte como esa muestra para que por medio de ti otras personas lo conozcan a Él. ¿Cuántos me están siguiendo? La llave maestra de la que yo hablo está en Mateo 33. Mateo 6:33. Yo lo voy a leer de una versión que no está, porque es un poco más ampliada, pero lo voy a leer aquí. Déjame ver, Mateo 6. Vamos a leerlo de 2 versiones. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Voy a leerlo en esta versión que amplía un poco más. Primero y sobre todo, busquen, esfuércense por su reino y su justicia, su manera de ser rectos, la actitud y el carácter de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando Él dice todas estas cosas les serán añadidas, tiene que leer lo que dice anteriormente. Jesús estaba hablando, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. En pocas palabras, no se preocupen. No sean como los incrédulos que se preocupan por las cosas de este mundo, por la fama, por la fortuna, por la moda, por la cartera, por la joyas. La llave maestra para tener acceso a la manifestación del poder y la autoridad del reino de los cielos aquí en la tierra está precisamente en que tú organices tus prioridades. Poniendo primero que tu negocio, primero que tu familia. No, pero usted se está volviendo loco. Primero que mi esposa y mis hijos. Primero que mi esposa y mis hijos, nadie. Pues déjame decirte que si tú quieres que le vaya bien a tu esposa y tus hijos, tú tienes que poner primero a Dios por encima de ellos. ¿Por qué? Porque si Dios está por encima de todo eso, Él te va a dar los secretos del reino de los cielos para que tú seas un mejor papá, seas un mejor esposo, seas un mejor abuelo. Pero sin Dios primero, tú no vas a hacer lo propio. En un avión, los que se han montado en avión, cuando dan las instrucciones de qué hacer en caso de emergencia. Si se cae la máscara, lo primero que dicen, coja la máscara y póngasela a sus hijos primero. ¿No dice eso, no? Dice, póngase la máscara de oxígeno primero usted y luego se la pone a sus hijos. ¿Por qué? Porque si usted se la pone a sus hijos e intenta hacerlo y usted se desmaya, usted no va a poder ayudar a sus hijos. De la misma manera, la llave maestra
de la que estamos hablando tiene que ver con un asunto de prioridad. De tú poner el reino de Dios, o sea, de tú buscar todo lo concerniente al reino de Dios, que está contenido en la palabra de Dios, para que tu vida sea actuada, tu diario comportamiento sea de acuerdo al carácter que Jesús enseña en esa palabra. Y vivir de acuerdo a la justicia de ese reino. La justicia de ese reino es estricta. La justicia de ese reino es la que hace que usted está en una tienda y se tropieza con un bollo de cuarto, con una manija de $100 en el piso. La justicia de Dios en ese caso no es la que dice, Dios mío, Dios me ha bendecido, aleluya, mira todos estos cuartos. No, la justicia de Dios le lleva a usted a decir, ¿a quién se le pudo haber perdido ese dinero? Y usted comienza a buscar a quién le pertenece para entregárselo. ¿Cuántos me están siguiendo? Se trata de primero buscar y operar en base a los valores del reino en todas las áreas de tu vida. Empezando por tu rol de hijo o de hija. Si estás casado, siguiendo con tu rol de esposo o esposa. ¿Cómo es el carácter que Dios espera de un esposo? ¿Cómo es el carácter que Dios espera de una esposa? ¿Cómo es el carácter que Dios espera de un hijo? ¿Cómo es el carácter que Dios espera de un funcionario público? ¿Cómo es ese carácter? ¿Cómo es el carácter? Y esto lo digo esperando algún día que mis ojos puedan verlo. ¿Cómo es el carácter de un presidente de la República que le teme a Dios? Me encantaría ver eso algún día en este país. ¿Cómo se comportaría? La llave maestra por la cual muchos no tienen acceso a esa autoridad tiene que ver porque la mayoría de la gente no tiene sus prioridades en el orden correcto. ¿A cuántos conocen del béisbol? Porque ¿quiénes no saben del béisbol? Levanten la mano. ¿Verdad? Pero Venezuela. Pero en México hay uno de los mejores equipos de béisbol del mundo. De hecho, en la Serie del Caribe fueron los que debieron ganar y no ganaron porque el escogido fue que jugó contra ellos. Pero nada. En el béisbol, para los que entienden, cuando un bateador da un jonrón, si él no pisa la primera base, no importa que pise la segunda, no importa que pise la tercera, no importa que llegue al home. Si ese bateador, cuando da ese jonrón, no va primero a la primera base, lo que él haga es irrelevante y le pueden hacer out. De la misma manera ocurre con el reino de los cielos. Usted puede ser quien usted sea, tener lo que tenga, tener la influencia aquí en la tierra. Si usted no va a la primera base primero, que es buscar el reino de Dios primero que todas las cosas, lo que tú hagas puede ser irrelevante, como en muchos casos lo es. ¿Sabía usted que hay lugares? Le voy a poner un ejemplo. La comunidad de Vara de Capay, Monte Plata. Cuando nosotros llegamos allá hace unos años, Dios nos mandó y nos dijo, cojan para allá con un camión de comida y denle comida a toda esa gente, como más o menos como en aquella época eran como 700 personas. Llevamos una carpa, servimos la mesa y dimos comida. Primeros años de nuestro ministerio como iglesia.
Y yo recuerdo que en esa época nos dijeron que en esa comunidad habían muchos brujos. Yo no recuerdo cuántos eran, pero en casi todas las casas y en todas las calles había un brujo. Recuerdo una bruja que estaba en la primera casa de cuando tú entrabas. Y ella iba y se reía, así miren, de oreja a oreja, mirándonos a nosotros. Y cuando tú entrabas a la casa de ella, que yo entré, eso era un altar, como muy pocos altares que yo he visto. Y así de tan grande era el altar, así mismo era la miseria de esa mujer. Y ahí robaban cosas, ahí pasaba de todo. Había una miseria tan grande que era impresionante. Tú llegabas ahí y las casas, porque hay casas de madera que están bien, pero esas casas de madera estaban como la torre de Pisa, inclinadas, a punto de caerse. Yo he ido a casas de personas que tienen piso de tierra, que usted puede comer ahí de tan limpio que están, y ahí no importaba, una miseria espantosa. La gente no trabajaba, era como si ellos dependían de esa comida. Y yo recuerdo que el Señor nos habló y nos dijo que nosotros teníamos, le dijimos al pastor, al que vino, había muchos pastores también, pastor, Dios va a limpiar esta comunidad. Lo único que tiene que pasar es que la gente se meta con Dios. No le voy a cansar la historia. Hoy en día, vaya Vara de Capá, está progresando, muchas casas de bloque, todos los brujos se fueron, todos se fueron. ¿Por qué? Porque en un lugar donde hay discípulos del reino, llega la luz y la oscuridad se tiene que ir. Banda, por favor, suba. Dios nos ha hecho a nosotros discípulos, pero donde hay un discípulo de Jesús, tiene que estar la luz. Y donde llega la luz, la oscuridad se va. En un lugar donde usted ve drogas, prostitución y ve todo ese tipo de mal, es porque ahí no hay discípulos de Jesús en acción. Nosotros hemos ido a lugares aquí donde está lleno de iglesias, pero hay una miseria, hay prostitución, y eso es porque la iglesia en ese lugar no ha despertado, está durmiendo. No hay discípulos que hayan asumido el compromiso, no hay discípulos que hayan entendido que la autoridad y el poder se va a manifestar en ellos cuando ellos arreglen sus prioridades y busquen primero el reino de Dios y su justicia. Dios te dio autoridad a ti, si tú has confesado a Cristo, para ser su discípulo. Dios te ha dado autoridad para tú imponer manos. Lo de imponer manos y sanar enfermos no es una prerrogativa de los pastores o de la iglesia o de los líderes de una iglesia. Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga fe en Jesucristo cuando se encuentra con una persona enferma que también tiene fe. Eso nosotros lo vemos pasar, pero no se propaga en las redes sociales ni en las noticias. Dios te está esperando a ti, a que tú decidas ser un discípulo comprometido. Y lo primero que Él quiere que tú hagas es que tú vayas a tu edificio, a tu propia familia, en tu trabajo, en tu negocio, que tú vayas e identifiques quiénes son las personas que todavía no conocen a Jesús, para que tú los ayudes a ellos a conocerlo.